Muy buenas, vamos a realizar el ejercicio de geometría, que fue el ejercicio número 3 que plantearon en la opción B de la convocatoria ordinaria de la EBAU de 2019 del año pasado en la Comunidad de Madrid. Entonces os proyecto por aquí el enunciado. Nos daban un punto A, 2, 1, 0 y el plano pi, 2x más 3y más 4z igual a 36 y nos pedían en el apartado A, por 0,75 puntos, que determináramos la distancia del punto A al plano pi. En el apartado B, con un punto, hallar las coordenadas del punto del plano pi más próximo al punto A, y en el apartado C, por 0,75 puntos, hallar el punto simétrico de A con respecto al plano pi. Así que nada, una vez leído el enunciado, vamos a por ello. Bueno, pues vamos a por el apartado A. El apartado A nos decía que calculáramos la distancia que separa el punto A del plano pi. Entonces, como veis aquí en la imagen que os he proyectado, tenemos el punto A, un plano pi, y hay una distancia que hay que medirla en perpendicular porque es la mínima distancia siempre que separa dos cosas entre el punto A y el plano pi. Entonces, como veis, realmente lo que nos interesaría es sacar el vector normal del plano, que es el que nos va a determinar esa dirección de esa distancia, y luego hallar la distancia que separa ese punto con el plano. Entonces, esto tiene una fórmula. La distancia de A a pi resulta de poner en el numerador en valor absoluto el resultado de sustituir las coordenadas del punto sobre las coordenadas del plano. Es decir, 2x más 3y más 4z menos 36 es igual a 0 son las coordenadas del plano. Acordaros de pasar el término independiente al otro lado y igualarlo a 0, ¿vale? Porque si no vais a cometer un error porque no consideraríais el 36, ¿vale? Entonces, luego, donde está la x se pone el 2 porque la coordenada de x del punto es un 2. Donde está la y se pone un 1 porque la coordenada y del punto es un 1. Y donde está la z se pone un 0 porque la coordenada del punto es un 0 porque el punto era a igual a 2, 1, 0. Menos 36 partido de, y en el denominador se ponen las coordenadas del vector director del plano elevado al cuadrado su raíz, lo que sería su módulo, ¿vale? Entonces sería el módulo del vector. El vector perpendicular al plano es el 2, 3, 4, que son los números que acompañan a la x y z del plano. Sustituyendo todo eso nos queda 29 partido de raíz de 29. Esto directamente lo podéis hacer con la calculadora y dar un resultado, pero si queréis quedar genial podéis racionalizar. ¿Cómo se racionalizaba? Pues se multiplicaba por el denominador, porque así me puedo quitar la raíz elevándola al cuadrado y simplificar. De tal forma que me queda 29 partido de raíz de 29, entonces multiplico en el numerador y el denominador por raíz de 29, abajo se me va el cuadrado con la raíz, me queda un 29 y arriba me queda 29 raíz de 29, el 29 con el 29 del denominador se van y queda raíz de 29 unidades. Ojo, unidades métricas porque es una distancia. Y con eso habríamos contestado al apartado A. El apartado B nos pedía las coordenadas del punto del plano pi más próximo a A. El punto del plano pi más próximo a A es la proyección del punto sobre el plano. Es como os he dibujado ahí, pues si el punto es A, la proyección sobre el plano pi es A', pues ese A' es el punto más próximo en su proyección. Lógicamente la proyección es perpendicular al punto. Entonces, ¿cómo obtenemos este punto A' que hemos dibujado? Pues muy fácil. A' es la intersección de la recta perpendicular al plano que pasa por A. Entonces, que sería la recta verde que yo os he dibujado en el dibujo. Entonces, para calcular la ecuación de una recta, ¿qué necesitamos? Necesitamos un punto por el que pase, que lo tenemos porque es A y era dato, 2, 1, 0, y un vector. ¿Qué tenemos? El vector normal del plano, que es un vector perpendicular al plano, y si es perpendicular al plano, pues va a estar contenido en la recta R, que es perpendicular al plano. Entonces, tenemos el vector, que es el 2, 3, 4, que son los números que acompañan a las coordenadas x, y, z del plano, y entonces ya con el punto y con el vector podemos sacar las ecuaciones paramétricas de la recta, que son x igual a 2 más 2 alfa, y igual a 1 más 3 alfa, y z igual a 0 más 4 alfa. Es decir, el punto más el vector multiplicado por
un parámetro que yo lo he llamado alfa. Y así ya tendríamos la ecuación paramétrica de la recta. Entonces, ahora realmente lo que quiero hacer es la intersección de la recta con el plano. Y para ello lo que hago es sustituir la x y z de la recta paramétrica donde estaba la x y z del plano. Impongo la condición de que se cumpla, porque eso significa que interseccionan, que coinciden. Entonces, 2 por 2 más alfa, más 3 por 1 más 3 alfa, más 4 por 4 alfa, menos 36 será igual a 0. Con lo cual, despejando todo adecuadamente y haciendo todas las operaciones, os dará 29 alfa menos 29 igual a 0, lo que significa que alfa es igual a 1. Con lo cual, si yo sustituyo el alfa igual a 1 en la ecuación paramétrica de la recta, obtendré el punto, que como veis a mí me da 4, 4, 4. Y entonces esa es la solución al ejercicio. A' es igual a 4, 4, 4. Y con esto habríamos finalizado el apartado B. En el apartado C nos pedían que halláramos el punto simétrico A con respecto al plano pi. Entonces, os he hecho el dibujito al lado. Si yo tengo el punto A y quiero hallar su simétrico, que sería el S, realmente el punto medio que une el segmento AS sería el punto A' que yo he calculado en el apartado anterior, que era el punto más próximo a A que intersecciona con el plano. Entonces, lo que hago es hacer que A' sea igual a la semisuma de A' y de A'S. Es decir, A' es igual a A más S partido por 2. Entonces, si despejo de esa ecuación me queda que S es igual a 2 por A' menos A. Como las coordenadas del punto A' las tengo, que las calculé en el apartado B, es el 4, 4, 4, y como las coordenadas del punto A las tengo porque dan dato en el ejercicio, que es el 2, 1, 0, pues el punto S será 2 por 4, 4, 4 menos 2, 1, 0. Eso me queda 8, 8, 8 menos 2, 1, 0, con lo cual el punto S es igual a 6, 7, 8. Y con eso habremos finalizado el ejercicio al completo con los 3 apartados. Espero haberos ayudado. Cualquier dudita o cuestión no dudéis en dejármela en comentarios abajo, yo os leo. Mucho ánimo y mucha fuerza, que de esta aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.